En las entrañas de Caracas, donde la historia se entrelaza con la leyenda, se esconde una esquina que ha cautivado la imaginación de generaciones: el Cristo al Revés. Este enigmático lugar no solo es un punto de referencia, sino que también guarda secretos que han fascinado a muchos. ¿Qué historias y misterios esconde este peculiar nombre? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para desvelar el fascinante relato del Cristo al Revés y descubre cómo un simple gesto transformó la historia de Caracas para siempre. No te lo pierdas. Imagina una Caracas bulliciosa, llena de vida y color, donde los artesanos exhibían con orgullo sus productos en las vibrantes calles. En medio de este ajetreo, encontramos a un zapatero cuya destreza con las manos lo convertía en una figura de respeto en la comunidad. Su taller, un refugio de creatividad, destilaba el aroma de cuero trabajado y el sonido del martillo. Pero no todo era color de rosa. La competencia era feroz y cada día se convertía en una lucha por captar la atención de los transeúntes. Cuando un nuevo competidor surgió, amenazando con robarle la clientela y oscurecer su fama, nuestro zapatero no se rindió. En lugar de dejarse llevar por la desesperación, ideó un plan ingenioso que cambiaría el rumbo de su negocio. Con una chispa de creatividad, decidió colocar una imagen del Cristo, pero de una manera inesperada, al revés. Esta audaz elección no solo hacía ruido en las calles, sino que también despertaba la curiosidad de todos. Su objetivo era claro: causar revuelo, atraer miradas y, sobre todo, captar la atención de aquellos que pasaban por su taller. Así, el zapatero no solo luchó por su negocio, sino que creó una leyenda que resonaría a lo largo del tiempo, transformando su esquina de Caracas en un lugar donde la historia y la innovación se entrelazaban, y donde cada paso en sus zapatos significaba una conexión con la cultura vibrante de la ciudad. La imagen del Cristo al Revés se convirtió no solo en un símbolo de su ingenio, sino en un recordatorio de cómo una pequeña idea puede cambiar el destino de toda una comunidad. La imagen del Cristo al Revés impactó a todos los que pasaban por aquella esquina de Caracas. Su presencia surrealista pronto se convirtió en el tema de conversación en cada rincón de la ciudad. La gente hablaba de ello en el mercado, en las plazas y hasta en las pequeñas reuniones familiares. Pero lo que realmente me fascinaba era preguntarme qué motivó al zapatero a tomar una decisión tan audaz. Este hombre, conocido por su habilidad, no era solo un artesano, era un soñador que comprendía la esencia de su comunidad. En un barrio donde cada rincón tenía su historia, su ingenio brillaba por encima de la competencia feroz que lo amenazaba. La audacia de colocar una imagen del Cristo al Revés no fue simplemente un capricho, sino un grito desesperado por sobrevivir y destacar en una época en que cada cliente contaba. En sus ojos veía la mezcla de miedo y determinación, una búsqueda de conexión con las personas que pasaban junto a su taller. El zapatero intuyó que la imagen no solo atraía miradas, sino que también generaría conversación y debate, convirtiendo su negocio en un lugar de encuentro. A través de ese sencillo gesto, no solo buscaba atraer clientes, sino crear un impacto que fuera más allá de su taller. Deseaba que la gente hablara, se preguntara y, sobre todo, se uniera. Era su manera de dejar una huella en el tejido social de Caracas y así lo logró. Hoy, mientras me paseo por esa esquina, siento la vibrante energía que aún persiste en el aire. La historia del zapatero y su audaz decisión resuena en cada ladrillo, en cada rayo de sol que ilumina la imagen invertida. Me apasiona pensar que su legado no solo es un testimonio de ingenio y superación, sino un recordatorio de cómo a veces las decisiones más arriesgadas pueden dar lugar a las leyendas más perdurables.
Algunos dicen que la imagen del Cristo al revés fue una astuta estrategia publicitaria de un zapatero audaz. Para otros, representa un acto provocativo que desafía las convenciones religiosas arraigadas en la comunidad. Sea cual sea la interpretación, lo indiscutible es que la imagen logró su objetivo: marcar la esquina para siempre. Cuando pienso en esa esquina, me imagino a los transeúntes deteniéndose en seco, miradas curiosas y murmullos llenando el aire. La imagen tan inesperada y controvertida se convirtió en un imán para las conversaciones y un símbolo de ingenio y la irreverencia de un hombre que se atrevió a ser diferente. Esta pequeña acción resonó profundamente entre la gente, invitándolos a cuestionar, debatir y reflexionar sobre su entorno y sus creencias. Lo que me conmueve aún más es la poderosa conexión que se creó entre el zapatero y su comunidad. Él no solo buscaba atraer clientes, deseaba despertar un sentido de pertenencia y diálogo colectivo. La esquina no solo se transformó en un lugar de comercio, sino en un espacio donde las ideas chocaban y las tradiciones eran desafiadas. En una ciudad donde las realidades sociales y económicas eran a menudo difíciles, ese gesto audaz ofrecía un respiro de creatividad y libertad. Hoy, al caminar por esa esquina, puedo sentir la huella de su presencia. La imagen del Cristo al revés no solo es un símbolo de un momento particular en la historia de Caracas, es un recordatorio vibrante de que la innovación y la valentía pueden cambiar el curso de un lugar. Cada vez que alguien menciona esa esquina, revive la chispa de un zapatero que se atrevió a soñar en grande, y eso, en sí mismo, es una verdadera obra de arte que traspasa el tiempo y las convenciones. Al concluir nuestro recorrido por la esquina del Cristo al revés, me doy cuenta de que este lugar es mucho más que un simple punto en el mapa. Es un poderoso símbolo de la capacidad del ser humano para transformar lo ordinario en extraordinario. Aquí, en esta esquina vibrante de Caracas, cada ladrillo lleva la huella de quienes se atrevieron a soñar y a desafiar las normas, creando una leyenda que perdura en el tiempo. Me pregunto, mientras miro a mi alrededor, cómo cada uno de nosotros tiene el potencial de escribir su propia historia, de ser el zapatero de su vida, desafiando las convenciones y dejando una marca significativa en el mundo. Así que te animo a que abraces tus propios sueños e ideas audaces. Nunca se sabe cómo un simple gesto puede cambiar el rumbo de tu historia y de la de tu comunidad. ¿Qué legado deseas dejar en este vasto lienzo que es la vida? Hoy en día, la esquina del Cristo al revés se erige como un hito imborrable en el mapa de Caracas, un faro de creatividad y un testimonio del ingenio de su gente. Cada vez que me acerco a este lugar, me envuelve una mezcla de admiración y respeto. Mientras me detengo a contemplar la imagen del Cristo, no puedo evitar reflexionar sobre las innumerables historias que se han tejido en torno a esta esquina. Este lugar me invita a preguntarme qué otras historias fascinantes se esconden en las calles de nuestra ciudad. Desde los murmullos de los vendedores ambulantes y la risa de los niños jugando, hasta los sueños de aquellos que han caminado antes que nosotros. Caracas es un océano de narraciones esperando ser exploradas, así que te invito a seguirnos en nuestros próximos videos, donde juntos descubriremos otras joyas escondidas de esta maravillosa ciudad, revelando las historias que dan vida a cada esquina, a cada callejón y a cada corazón caraqueño. La aventura apenas comienza, hay mucho por conocer.